La filosofía, en mi opinión, es el puro ejercicio de la inteligencia, que no se conforma con lo que le viene dado, con lo que está ahí delante, con lo que capta, sino que quiere profundizar, penetrar, llegar hasta las ultimidades. Es sabido que desde sus inicios, donde hay filosofía, hay un diálogo dialéctico vivo entre distintas posturas. Que no existe filosofía al margen de la dialéctica. Dialéctica es ciertamente un término que precisa alguna aclaración. De modo propedéutico, propongo pensar dos grandes sentidos en los que hablaríamos de dialéctica, y sentidos que darían lugar a su vez a dos tipos de filósofos. Por un lado, los que consideran que la filosofía es de dialéctique y que por ello la tarea del filósofo es la de establecer las condiciones de un diálogo comunicativo riguroso basado en la argumentación, a partir del cual se logran establecer las determinadas ideas, incluso aquellas que versan sobre la pregunta en cuestión, es decir, ¿qué es la filosofía? Sin que se llegue a establecer nunca un consenso permanente, sino siempre eventual, bajo la premisa de que debe mantenerse vivo el diálogo constituyente. Por otro lado, tendríamos los que consideran que la filosofía es dialécticos silogismos, es decir, un diálogo en el que se intenta establecer de un modo permanente qué en este caso, qué es la filosofía, de tal manera que queda zanjada la discusión. Desde esta perspectiva, hay que decir que un consenso permanente podría ser quizás aplicable a las determinadas filosofías, es decir, la filosofía analítica, la filosofía de la religión, de la política, de la biología, la filosofía de la mente, pero no cabe esperar el mismo resultado al intentar aclarar qué es filosofía en sí misma, es decir, sin el artículo determinado la. Pero no porque no exista filosofía, sino porque cabe distinguir, por un lado, la búsqueda de sí misma revisando constantemente las condiciones de su propio discurso argumentativo y, por otro lado, los resultados o consecuencias de este ejercicio de revisión constante. Dichos resultados son las filosofías determinadas y también las ciencias en general, pues toda disciplina racional nace en estas condiciones argumentativas. O dicho de otra manera, es el resultado de la ya mencionada y fundamental techné dialéctique. Mucha gente me pregunta que a qué me dedico y contexto que soy profesor de filosofía y entonces me preguntan a veces, otras veces la curiosidad no llega tan lejos, ¿y qué es eso de la filosofía? Y bueno, en principio se puede ensayar una explicación erudita, complicada, o bien una explicación simple y sencilla. La explicación erudita y complicada pues sería comparable a muchos libros de filosofía en los que se habla de cosas aparentemente muy extrañas, en un lenguaje ininteligible y enrevesado, pero evidentemente eso no es la filosofía que interesa, aunque bueno, algunos profesores de filosofía se ganen la vida haciendo ese tipo de discurso filosófico. En realidad la filosofía tiene mucho que ver con la vida humana y además con la vida cotidiana y con la gente normal y corriente. Y eso es lo que conviene explicar y dejar bien claro. Y es que las cuestiones filosóficas son cuestiones básicas que se caracterizan por tres propiedades. En primer lugar, son esenciales para los seres humanos. En segundo lugar, no se ocupan de estas cuestiones ninguna ciencia. Y en tercer lugar, la filosofía se ocupa de ellas de una manera racional, es decir, teniendo en cuenta la argumentación y la inferencia racional. Por eso la filosofía, aunque se ocupa de cuestiones profundas que pueden coincidir con cuestiones que también interesan a la religión, no se confunde con la religión porque trata estas mismas cuestiones, en su caso,
de manera racional, utilizando la razón. En realidad, como es sabido, la ciencia surgió en la antigua Grecia cuando se sustituyó el mito religioso por el logos o la razón filosófica. Pero ¿cuáles son estas cuestiones? Pues estas cuestiones son muy variables, todas es interesantes, una enumeración completa llevaría mucho tiempo, pero se puede hacer una enumeración sumaria, sucinta, con la intención de dejar claro la importancia de la filosofía y el carácter inevitable de la filosofía. En primer lugar, tenemos cuestiones que tienen que ver con la naturaleza del conocimiento. Las distintas ciencias son conocimiento, pero ninguna de las ciencias se ocupa de estudiar qué es el conocimiento. Esta es una tarea propiamente filosófica. En conexión con este asunto está el estudio de los procesos mentales. Estudiar los diferentes tipos de procesos mentales, desde la sensación y percepción hasta la inferencia, pasando por los conceptos y por los juicios o creencias, incluyendo también las imágenes, los sentimientos y las voliciones. Todo esto es un asunto en el cual tiene interés la psicología, por supuesto, pero que su discusión sistemática y racional y la organización y jerarquía de todos estos procesos puede ser objeto de la llamada filosofía de la mente. También interesa mucho distinguir, cuando se habla de procesos mentales, entre los procesos mentales conscientes y los procesos mentales inconscientes, y estos son los grandes temas de la filosofía de la mente. También hay otros temas que son de importancia y de carácter asimismo filosófico, como es, por ejemplo, la distinción entre realidad y apariencia. En fin, es muy importante darnos cuenta de cuando nos encontramos con lo que realmente hay o lo que realmente existe y la relación que puede producirse entre lo que hay y las percepciones de lo que hay, y por otra parte la apariencia, lo que parece ser pero realmente no es. Esto es un tema filosófico muy antiguo, ya planteado por los presocráticos. Y en conexión con este asunto hay un tema de gran importancia, que es el tema de la verdad. Justamente la verdad, además de otras cosas, y en principio, dice correspondencia entre lo que pensamos o lo que decimos y lo que realmente es. Por tanto, el tema de la realidad y el tema de la verdad están intrínsecamente relacionados. Pero quizás hay otros asuntos anejos al discurso racional, como es las reglas de la argumentación, que también son estudiados por la filosofía, en particular por la lógica, que es una disciplina filosófica, no en tanto técnica para la inteligencia artificial o técnica para la matemática, sino en cuanto a reglas de los procesos de inferencia, los procesos de deducción, y por tanto las normas que nos permiten obtener conclusiones de manera fiable y también incluso convencer. Más allá, todavía podemos situar un bloque más amplio e incluso quizás más interesante de temas filosóficos, que son los temas que tienen que ver con la actuación humana, con la acción humana. Los seres humanos somos animales sociales, y en cuanto a animales sociales nos relacionamos con otros seres humanos, nos relacionamos con los animales, con la naturaleza, y todo esto supone pues un contrato, un compromiso, y todo ello regido por la idea de justicia. Y nosotros, por ejemplo, cuando dejamos que otras personas nos gobiernen, pues se establece una especie de contrato entre los gobernantes y los gobernados, que a su vez supone un compromiso, por ejemplo, el compromiso de que los gobernados paguen unos impuestos, y por ejemplo el compromiso de que los gobernantes no roben los impuestos, y todo esto está sometido a normas de justicia, justicia distributiva, justicia equitativa,
y por tanto, en el fondo, hay también aquí una idea fundamental y muy importante, que es la idea filosófica de justicia. Pero no solo eso, porque toda acción humana puede ser evaluada de acuerdo con principios morales, de acuerdo con principios éticos, puede ser buena o mala, y aquí surge otro gran tema filosófico, que es el tema de la bondad moral. Nuestras acciones pueden ser condenables o pueden ser reprensibles. En el fondo de todo esto está el tema de la libertad y la responsabilidad. Si nosotros actuamos libremente, si no actuamos de manera coaccionada, entonces somos responsables. Y solo si somos libres podemos ser responsables. Surge aquí el gran tema, el tema de la libertad, que es otro gran tema filosófico de gran y notable interés. También existen otros temas de calado más profundo y que pueden ser más discutibles, pero que para algunas personas pues tienen una máxima importancia, como es el tema de si el yo o persona, es decir, nuestra autoidentidad, nuestra autoconciencia, es una realidad puramente material o es algo espiritual. Es decir, si el yo es o no es un espíritu, si cada uno de nosotros, en lo más profundo de sí mismo, es o no es un espíritu. Este es un tema que se plantea, es un tema que ya entra en otra disciplina filosófica, que es la metafísica, y que a su vez está en conexión con un tema muy profundo y muy tradicional, aunque sobre él puede haber escepticismo, que es el tema de la existencia o no de Dios. Y un poco para terminar esta enumeración sucinta, pues también podemos hablar de temas que tienen que ver con el afán de superación del ser humano, el afán de perenidad o eternidad en términos más simples, ya no en términos puramente espirituales, que es la dimensión del arte, la experiencia artística y la dimensión de la belleza. De aquí surge pues, también otro tema filosófico, el tema de la belleza. De tal manera que, como se puede advertir, creo, pues hay grandes temas que son el tema de la verdad, el tema de la bondad, el tema de la justicia, o el tema de la libertad, o el tema de la belleza, que todos, creo, consideramos son absolutamente importantes y que son propiamente filosóficos. Todos los seres humanos nos ocupamos de estos temas, todos nos ocupamos de estos asuntos y todos, por tanto, somos filósofos. Es lo que yo llamo filosofía implícita. Todos tenemos una filosofía implícita. Lo que hace el filósofo profesional es coger y trabajar esto de una manera más sistemática, más ordenada, más desarrollada, y entonces surge lo que es una filosofía explícita. Pero para mí, una caracterización posible de los seres humanos es como animales filosóficos. Y esto es todo lo que tenía que decir.